Hola, bienvenidos a Casa Noaj, comunidad noágida en Argentina, Buenos Aires. Les cuento que nuestro director es el moré Yohanan Besma. Hoy vamos a estar viendo la Parashá Shemot. Te voy a pedir que nos estés apoyando, difundiendo este canal, compartiendo con amigos, compartiéndolo en las redes. De esta forma también nos vas a estar ayudando a nosotros a difundir los 7 preceptos universales y la luz de la Torá, la enseñanza de la Torá. Así que amigos, no se olviden de suscribirse, dejar comentarios, darnos un like y también, como dijimos, poder compartir este video. Esta Parashá Shemot también es el nombre del segundo libro de la Torá. Ya vimos lo que es Bereshit, Génesis, que estuvimos estudiándolo, todas las parashot que tiene el libro de Bereshit, y hoy estamos arrancando con la Parashá Shemot, el libro de Shemot. ¿Y qué quiere decir la palabra Shemot? La palabra Shemot en hebreo es nombres. Muchos quizás ya sepan, Shem en hebreo es nombre. Y para decir nombres, o sea, para decir nombre en plural, se dice Shemot. Y ahora vamos a ver un poquito por qué esta parashá y por qué el libro se llama Shemot, nombres. Para comenzar vamos a leer la Torá. Shemot, también conocido como Éxodo, capítulo 1, versículo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que llegaron con Jacob a Egipto. Cada uno llegó con su familia. Comienza con la palabra Shemot. Y estos son los nombres de los hijos de Jacob que llegaron a Egipto. Fíjese una cosita, Shemot está traducido como Éxodo. Y Éxodo no tiene nada que ver con el nombre Shemot. Siempre hacemos hincapié en lo que son las traducciones. Fíjese, Shemot es nombres y Éxodo no tiene nada que ver con nombres. Éxodo es otra cosa. Ahí vemos la importancia de ir a la Torá, de ir al hebreo, de tener maestros que nos pueden enseñar la Torá, porque es necesario aprender estas enseñanzas con un rabino, con un moré, con alguien que venga de esta cadena ininterrumpida, siempre decimos, de escuela, de maestros de la Torá, que viene desde Moshe hasta el día de hoy. Acá vemos en el comienzo del libro de Shemot que la Torá nombra a los hijos de Jacob, y en la Parashá Vaigash, que está en el libro de Bereshit, también ya los había nombrado. ¿Por qué se repite dando de nuevo los nombres? ¿Qué significa esto? Que la Torá ya en la Parashá Vaigash había dicho los nombres, y aquí comienza el libro de Shemot, justamente el libro de nombres, dando los nombres de los hijos de Jacob, si ya lo había dado. Cuenta el Midrash que la Torá repite los nombres de los que descendieron a Egipto para señalar que a lo largo de los 210 años que vivieron en Egipto no se cambiaron sus nombres. Así como entraron a Egipto con esos nombres, así salieron también con los mismos nombres. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que ellos no se adaptaron a la cultura, a las costumbres de los egipcios. Y sigue diciendo el Midrash, los judíos se distinguieron de los egipcios en 4 categorías. 1. Ninguno de ellos le puso a los niños un nombre no judío. Todos los niños que nacían eran llamados con nombres judíos, con nombres hebreos. 2. No cambiaron su lenguaje. También quiere decir, cuando dice el lenguaje, también no cambiaron sus formas, sus costumbres. 3. No vistieron a la moda egipcia. O sea, mantuvieron sus formas también, no solo con los nombres, sino que también con las costumbres, con el lenguaje y también con sus vestimentas. Y el número 4 es que hicieron bondad entre sí y no delataron a ningún judío ante los egipcios. Hay otra explicación de los sabios que es un poco más profunda con respecto al nombre de este libro y al nombre de la Parashá. En la primera parte vemos que el pueblo hebreo estaba en una cultura que era muy fuerte, era culturalmente muy fuerte, económicamente muy fuerte, porque Yosef, acuérdense de las parashot anteriores, Yosef había hecho que Egipto creciera y que tenga todas las riquezas del mundo. Todas las riquezas del mundo acumuló durante esos 7 años de vacas flacas que ellos empezaron a vender, todo lo que Yosef había primero guardado. En los años de abundancia Yosef guardó, y en los años que no había abundancia en el mundo, todos los pueblos
de la tierra subían a Egipto a comprar, a llevarse granos, a llevarse alimento, y se enriqueció de gran manera. Egipto era una potencia. Y así, en ese contexto, los descendientes de Jacob guardaron su identidad, la fuerza que tuvieron para guardar esa identidad en ese contexto. Así que contando la Torá, en la coronación de un nuevo faraón, y dice que no supo de Yosef, cuenta el Midrash que sí, que este faraón sabía quién era Yosef y por eso no quería hacerle daño a los judíos, no quería hacerle daño. También veía que el pueblo judío se multiplicaba en gran manera, hasta de 6 hijos tenían las mujeres hebreas. Era impresionante la forma que se multiplicaba y los egipcios empezaron a ver con otros ojos, con un poco de temor, por lo que podía hacer el pueblo judío creciendo en gran manera ahí en Egipto. Entonces este faraón empezó a mandar decretos contra los judíos, empezó a esclavizarlos, empezó a darle trabajo forzoso. Primero los engañó un poco hasta los egipcios y hasta el mismo faraón trabajó en las obras para que los judíos vengan a trabajar, se les daba una buena paga y luego se fueron retirando, dice de a poco, los egipcios y lo dejaban solamente trabajando a los judíos. Y cada vez era más fuerte el trabajo, le doblegaban el trabajo, empezaron a hacer la vida imposible. Y el faraón empezó a meter decretos y más decretos contra el pueblo judío. A tal punto que el esfuerzo que ellos hacían de muchas horas de trabajo cuando iban a la casa, dice que todavía los guardias egipcios los perseguían y le decían, bueno, ahora ustedes tienen que hacer las labores de las mujeres, y las mujeres la ponían a hacer las labores de los hombres, a pegar ladrillos. Cuenta el Midrash que le cambiaban las tareas. Psicológicamente también lo estaban trabajando a los hombres y las mujeres para que enloquezcan, para que puedan estar exhaustos, que puedan estar totalmente cansados y no puedan procrear. Y sigue avanzando la historia y el faraón recibe como una profecía que iban a ser un niño varón. No se sabía si ese niño iba a ser judío, si iba a ser egipcio. Entonces, ¿qué hace el faraón? Manda un decreto de que maten a todos los recién nacidos varones, tanto hebreos como egipcios. Entonces el faraón mandó todos esos decretos en contra de hacerle sentir al pueblo de Israel todo el peso del trabajo, todo el peso del maltrato, de la humillación que era para ellos también, todo lo que le hacían los egipcios. Pero de todos modos, hasta que mandaron a matar los bebés, matar niños, bebés recién nacidos, tirarlos al río Nilo, así cuenta también el Midrash. Pero ¿qué pasó? Pero nació Moshe, el que iba a sacar de la esclavitud al pueblo de Israel. Y Moisés, también conocido como Moisés, fue puesto en una cajita, como una canasta. Recubrieron esa canasta con un poco de brea para que no entre agua y lo largaron al río. Y lo encontró la hija del faraón. Moshe termina en el palacio del faraón y es criado como un príncipe. Y bueno, luego todos conocen la historia. Luego él mata a un egipcio porque estaba maltratándolo a un hebreo que estaba trabajando. Moshe termina huyendo. Y ahí es donde Moshe se resguarda, donde estaban los hebreos, y empieza a pastorear ovejas y después se le revela a Hashem en una zarza ardiente, cuenta la Torá. De todo lo que cuenta esta porción semanal de la Torá, hicimos un resumen muy corto, obviando un montón de cosas, pero lo que queremos sacar una reflexión que nos sirva para estos días, para nosotros, para poder tomar algo de este comienzo, de este segundo libro de la Torá, que es Shemot. Y hablando los sabios un poquito del exilio que tuvo que pasar el pueblo de Israel, dice que cuando ellos ya empezaron a ascender a Egipto, cuando ya sus hermanos lo vendieron a Yosef, ya empezó la redención del pueblo hebreo que iba a salir con riqueza de Egipto, tal como Hashem le prometió a Abraham. Se tenía que cumplir lo que en el libro de Bereshit Hashem le dice a Abraham, que iban a ser esclavos, que su pueblo, su descendencia iba a estar de esclavo 400 años y que luego ellos iban a salir con riqueza, con gran riqueza, dice la Torá, de ese lugar. Los sabios cuentan que esto se asimila a las almas que bajan continuamente a este mundo, a este exilio que es este mundo, que es nuestro propio cuerpo. Nuestra alma está en un exilio dentro de un cuerpo. Entonces
¿Por qué es este exilio? ¿Para qué es el exilio? Para que el pueblo de Israel recoja, dice, las chispas de santidad que había en Egipto y salga con gran riqueza. Todo esto empezó con Yosef, con toda la abundancia que le hizo ganar a Egipto. ¿Para qué? Para que después sus descendientes salgan con toda esa riqueza que él obtuvo de los años de las 7 vacas gordas y luego de todo lo que vendió en las 7 vacas flacas. Toda esa riqueza que recogió del mundo era para que se cumpla lo que Hashem le prometió a Abraham, que iban a ser esclavos, que iban a ser esclavizados, pero que iban a salir con gran riqueza. Y ese paralelismo lo hacen algunos sabios con nuestra venida a la tierra, a este cuerpo, a este exilio, a este mundo, a todo lo que nos rodea, a todos los escenarios que se nos presentan en la vida, que son como exilio, y tenemos que ir, dice, recogiendo las chispas de santidad. Chispas de santidad con quien te conectás, con un compañero de trabajo, con tu pareja, con tus hijos, con todo lo que te rodean, buscarle ¿qué? Los puntos buenos a esas personas. Todos los puntos buenos que podamos recoger de los demás y también poder refinarnos como personas, refinar nuestro carácter, refinar también este mundo, hacer que este mundo sea mejor, que la naturaleza sea mejor, no contaminar, que podamos empezar a ver la divinidad que está oculta en la naturaleza, de hacer de este mundo una morada para Dios. Esa es nuestra misión. ¿Cuál es la misión? Enfrentar el exilio, pero tenemos una promesa que vamos a salir con todas esas riquezas que debemos recoger. Y esas riquezas que debemos recoger son todas las chispas de santidad que están desparramadas. ¿En quién nos vincula? En los problemas que podemos tener, en los castigos, entre comillas, entre los castigos que el faraón nos manda. ¿Para qué? Para ser más fuertes, para no entregarnos sin contaminarnos con las cosas de este mundo. Una identidad no ágida con los preceptos universales o con los 10 mandamientos para el judío, pero que no se contamine con la moda de este mundo, con las costumbres de este mundo, con el lenguaje de este mundo, sino que tengamos integridad en todas las cosas que aprendemos para bien. Que tengamos integridad en las cosas de Dios, en las enseñanzas de la Torá, en la enseñanza de los 7 preceptos, que seamos siempre mejores personas, que podamos encontrar y elevar esas chispas de santidad que fueron desparramadas en todo el mundo. Y habla el Rebbe de Lubavitch en el libro El Rebbe enseña el propósito del exilio. El exilio no es meramente un castigo por nuestros errores, más bien su propósito e intención suprema es la elevación de las chispas de santidad. Por eso parte de nuestra misión es esta, es recoger las chispas de santidad que están desparramadas por todos lados, tener la sabiduría para encontrarla y de esta forma ser mejores personas y poder también compartir con otros para que puedan todos superarse de este exilio y poder salir de aquí y salir de este mundo y salir de este cuerpo un día hasta los 120 años con todas las riquezas que pudimos recoger en nuestra misión aquí en la tierra. Que tengamos claro el propósito, que cada día que nos levantemos tengamos claro qué tenemos que hacer y qué debemos hacer para que podamos cada día estar más cerca de Dios. Espero que les haya gustado este video, que Dios, el Creador, el bendito sea, esté bendiciendo a ustedes y a todas sus familias. No se olviden de suscribirse, de apoyar, de compartir, de darnos un like y lo esperamos en la próxima para allá.